Alumnos champañistas de quinto año de secundaria, hoy día vamos a tratar la otra sesión que se refiere a la transmisión de movimiento. ¿Qué significa esto? Vamos a ver el estudio de una rueda que se va a desplazar a lo largo de un camino rectilíneo. La rueda se va a desplazar sin resbalarse. Entonces, lo que a nosotros nos interesa en este caso no es la velocidad ni el tiempo. Lo único que nos va a interesar para la parte de trigonometría es el número de vueltas que va a dar esta rueda que está en esta posición, que le vamos a llamar la posición A. Va a dar cierta cantidad de vueltas hasta llegar a esta posición que le vamos a llamar la posición B. Entonces lo que nos interesa ahora es cuántas vueltas tiene que dar para trasladarse desde este punto hasta llegar al punto B. Esta es la forma como va a avanzar nuestra rueda. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos el perímetro de la circunferencia. En este caso le vamos a llamar la longitud de la circunferencia. Si la longitud de la circunferencia, supongamos de que es 10 centímetros. Supongamos que la longitud de la circunferencia es 10 centímetros y el espacio que avanza esta rueda, vamos a ponerle que el espacio que va a recorrer, en este caso, fuera 80 centímetros. Entonces, para calcular el número de vueltas que va a dar esta rueda, que tiene un perímetro de 10 centímetros, para llegar al punto B, que ha recorrido prácticamente 80 centímetros, la pregunta es ¿cuántas vueltas habrá dado? Entonces, esta es una operación aritmética muy sencilla. Entonces, la operación aritmética sencilla es dividir todo el recorrido entre el perímetro de la circunferencia. Entonces, vamos a llamar acá que el número de vueltas, en este caso, será 80 centímetros dividido entre 10 centímetros, que es el perímetro de la circunferencia. Y esto, por lo tanto, me va a dar 8 vueltas. Entonces, como se darán cuenta, ¿qué he necesitado acá? He necesitado la longitud que recorre y también he necesitado el perímetro de la circunferencia. Si ustedes recuerdan la parte de geometría, la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por el radio. ¿Dónde está el radio? El radio viene a ser este segmento. Desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia viene a ser el radio. Entonces, el perímetro de la circunferencia o la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Y acá tenemos el espacio que recorre, que en este caso simplemente le vamos a llamar L. Entonces, de acuerdo a lo que hemos calculado acá, vamos a decir que el número de vueltas es igual a la longitud que va a recorrer dividido entre la longitud de la circunferencia. Entonces, la longitud que va a recorrer es igual a L y la longitud de la circunferencia que viene a ser 2pi por r. Por lo tanto, aquí vamos a tener ya nuestra primera fórmula para nuestra sesión del día de hoy, que es que el número de vueltas es L entre 2pi por r. Ya tenemos ahí nuestra primera fórmula. Entonces, cada vez que a mí me digan, vamos a calcular el número de vueltas que va a dar una rueda en un espacio rectilíneo, entonces tenemos que calcular esta fórmula. L que viene a ser la longitud del recorrido, la longitud que va a recorrer la distancia desde A hasta B, entre 2pi por r. R que es el radio de esta circunferencia. Entonces, como verán, ya hemos calculado nuestra primera fórmula. Más adelante vamos a resolver algunos problemas que tengan que ver con esta fórmula. Vamos a calcular acá una segunda fórmula que tiene que ver ahora con el ángulo de giro, porque no necesariamente una circunferencia va a completar una vuelta. Puede ser que solamente dé un cuarto de vuelta, puede ser que dé media vuelta, o dependiendo del ángulo que me van a dar. Supongamos que da 30 grados, gira 30 grados, o gira 50 grados o 40 grados,
y queremos saber que cuando ha girado un ángulo específico, ¿cuál es el número de vueltas? Entonces, para eso vamos acá a estos dos gráficos. La circunferencia o la rueda va a girar en este sentido. Tengan presente que en este caso, para nuestra sesión, no está interviniendo ni la velocidad ni el tiempo. Y tampoco la rueda puede resbalar, simplemente va a girar. Bien, entonces, supongamos de que esta rueda acá tiene el punto de inicio, que es el punto A. Entonces, yo necesito saber cuál es el número de vueltas cuando esta curva de acá, que es AB, este punto se coloque acá. Como esta rueda gira en este sentido, entonces este punto B, si ustedes lo ven, va a llegar así hasta llegar a posicionarse acá, y este punto A se va a trasladar hacia la izquierda. Entonces ese punto A se va a trasladar acá. Ese es el punto A. La rueda ha girado de esta manera en este espacio rectilíneo. Este punto B se traslada acá y este punto A se va a trasladar en esta posición. Acá tenemos el ángulo de giro, que le llamamos AG. Como ustedes saben, este es el radio, acá también tiene la misma medida R. Entonces, ya sabemos por nuestra fórmula anterior que el número de vueltas, acá la llamamos L, el número de vueltas que da una rueda es igual a la longitud de la circunferencia dividido entre 2pi por r. Acá tenemos n. Pero nosotros podemos despejar que L es igual a 2pi por r que multiplica a n. Vamos a un tema anterior. ¿Recuerdan? En un tema anterior nosotros hemos visto la longitud de la curva. Entonces la longitud de la curva AB, que le vamos a colocar acá, AB, la curva AB, ustedes recuerdan, es el ángulo central medido en radianes multiplicado por el radio. Entonces es el ángulo de giro multiplicado por el radio. Pero este espacio que recorre ahí, el espacio que recorre AB es igual a la longitud de L. Entonces lo vamos a colocar acá, que L es igual a la medida de la curva AB. L vale 2pi por r y por n. Y la curva AB es el ángulo de giro multiplicado por r. Podemos simplificar r y tenemos 2pi por n es el ángulo de giro, y ahí podemos despejar el valor de n. N viene a ser el ángulo de giro dividido entre 2pi. Entonces, ¿qué hemos conseguido en este caso? Hemos conseguido primero el número de vueltas en un espacio rectilíneo para esta circunferencia, que es la longitud del espacio dividido entre 2pi por r. Y también hemos conseguido el número de vueltas dependiendo del ángulo de giro, no recorriendo toda la circunferencia, sino solamente una porción de la circunferencia, y ahí necesitamos el ángulo de giro. Vamos a ver más adelante un par de ejercicios para que puedan comprender esto. Bien, ahora vamos a desarrollar dos ejemplos que tengan que ver con las fórmulas anteriores que hemos calculado. Acá tenemos una rueda que va a girar en este sentido. Va a girar desde este punto, que le podemos llamar el punto A, hasta llegar a tocar a la pared. Entonces vean esta longitud, que es la longitud rectilínea, y aquí tenemos prácticamente la circunferencia, que tiene un radio de 3 centímetros. R en este caso viene a ser igual a 3. Recuerdan que la fórmula es el número de vueltas es la longitud del espacio que recorre entre 2pi por r. Esa es la fórmula que hemos visto ya anteriormente. El radio vale 3 centímetros, pero yo necesito saber cuál es la longitud que va a recorrer. Si ustedes ven, desde el punto A hasta este punto, que le podemos llamar el punto B, hay una distancia de 30 centímetros. Pero lo que sucede es que esta circunferencia no va a poder recorrer los 30 centímetros. ¿Se dan cuenta por qué?
Observamos, si la rueda avanza de esta manera, va a llegar a chocar a la pared, llega a topar a la pared, pero nuestra circunferencia más o menos se va a ubicar en esta posición, más o menos por ahí, se va a ubicar ahí. Entonces, este punto no logra completar los 30 centímetros. Entonces, se dan cuenta cuál es el espacio que recorre desde A hasta el punto B. Desde A hasta el punto P, eso viene a ser L. ¿Cuál será? ¿Cuál será la medida desde A hasta el punto P? Entonces, como nosotros sabemos de que acá es 3 centímetros el radio, entonces podemos decir que prácticamente se ha alejado 3 centímetros. Entonces la longitud, vamos a colocar acá, la longitud ya no viene a ser los 30 centímetros, sino 3 centímetros menos, porque este espacio es lo que no logra completar desde P hasta B. Entonces sería 30 menos 3 y esto me va a dar 27 centímetros. Entonces la longitud que recorre es 27 centímetros. El radio es 3 centímetros. ¿Cuál será el número de vueltas? El número de vueltas será 27 entre 2pi por 3. Acá se dan cuenta, yo puedo sacar tercia 1, tercia de 27, que me da 9. Entonces tenemos que el número de vueltas es 9 entre 2pi. Eso va a quedar indicado porque ya no lo podemos expresar. Salvo, recuerdan que para algunos casos, algunos autores conviene darle a pi 22 sétimos, pero también conviene darle 3,14, que es un número decimal aproximado. Entonces, vean el detalle acá de que la rueda no logra completar el segmento AB, porque llega un momento en que choca con la pared y ahí tienen que disminuir la medida del radio. Vamos a ver otro ejemplo más. En este ejemplo, la rueda ahora va a recorrer desde el punto A, avanza hasta el punto B y luego va a caer hasta llegar al punto C. La pregunta es, ¿cuál es el número de vueltas que dará esta rueda desde el punto A hasta llegar al punto C? Van a haber 3 partes. La primera parte es cuando recorre desde A hasta B. Hay una segunda parte que ya les voy a indicar. Y la tercera parte es cuando va de caída, desde B hasta C. La segunda parte es cuando está en esta posición y luego gira un poco más para poder efectuar la caída. Entonces la rueda se tiene que poner acá. Entonces, desde esta posición hasta la posición de caída, hay una pequeña vuelta o una porción de vuelta que es la que va a girar. Entonces vamos por acá. El número de vueltas 1. Vamos a colocar acá. El número de vueltas 1 es cuando recorre desde A hasta B, que sería 24 entre 2pi por 4. Simplificando, 4 por 2, 8. Simplificamos y esto me va a quedar 3 sobre pi. Ya tenemos el número de vueltas desde A hasta B. 24 es el recorrido. Miren acá, si recorre totalmente todo el espacio, no como acá que choca con la pared. Acá sí recorre desde A hasta B. O sea, se va a ubicar en esta posición, se ubica nuestra rueda, se ubica ahí. ¿Correcto? Vamos ahora, voy a calcular esto que le vamos a llamar N3. Vamos a ver N3. N3 es desde B hasta C. Colocamos acá N3. Desde B hasta C, el espacio que recorre es 16. Colocamos acá 16. Acá sería 2pi que multiplica a 4. Entonces esto me va a quedar 4 por 2, 8. Con 16 se simplifica y esto queda 2 entre pi. Ya tenemos el N1, el número de vueltas que ha dado es 3 sobre pi, el N3 que es 2 sobre pi. Bien, entonces, les dije anteriormente que esta rueda avanza hasta el punto B, luego hace un giro hasta ubicarse en esta posición. Más o menos ahí.
Entonces, desde esta posición de acá hasta llegar a esta posición, hay un ángulo de giro. Ahí tenemos el ángulo de giro. Entonces, el ángulo de giro, ¿cuánto será? Vean cuál es el ángulo de giro acá. Como está en esta posición, para llegar acá, aquí ha formado un ángulo de 90 grados. Recuerden que 90 grados en radianes es pi medios. Entonces, acá vamos a calcular el número de vueltas número 2. Vamos al número de vueltas 2. El número de vueltas 2, con la fórmula anterior, es el ángulo de giro entre 2pi. El ángulo de giro viene a ser pi medios dividido entre 2pi. Simplificamos el valor de pi. 2 por 2, 4. Y esto me da que el ángulo de giro, el ángulo que ha dado acá, que es 90 grados, ha girado un cuarto de vuelta. Vamos al total de vueltas. Total vueltas es 3 sobre pi más 2 sobre pi más un cuarto. Esto es igual a 5 sobre pi más un cuarto. Como se darán cuenta, acá hay 3 momentos. El primer momento es cuando recorre desde A hasta B. El segundo momento es cuando gira de esta posición que está de color rojo, gira hasta llegar a la posición de color negro, donde va a empezar nuevamente la caída vertical. Y el tercer momento es cuando va desde B hasta C, que le hemos llamado el número de vueltas 3. Entonces tengan mucho cuidado para nuestros problemas de transmisión de movimiento para ustedes alumnos.